Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video donde iniciamos el curso de la plataforma Fansly, también utilizada para creadores de contenido que quieran monetizar su trabajo con esta plataforma. Lo que vamos a hacer el día de hoy es crear nuestra cuenta en Fansly. Para ello, aquí abajo en la descripción de este video te dejo mi enlace de referencia para que mediante ese enlace puedas crear tu registro si así lo quieres. Una vez que te posicionas en ese enlace, te redirige a la página de Fansly. Para iniciar vamos a apretar aquí en el botón de suscribirse y agregamos los campos. Una vez que hayas llenado todos los campos, hayas agregado la contraseña con estas condiciones que dicen aquí, cuando completas todo eso le damos aquí en unirse. Recuerda siempre leer los términos y condiciones antes de crear tu cuenta. Una vez ingresado, nos dice su email aún no está verificado, vamos a nuestro correo y aquí nos ha llegado el mensaje. Cuando veamos este mensaje simplemente le damos clic a este enlace que nos ha enviado Fansly. El siguiente paso que vamos a realizar es irnos aquí a la derecha en este icono de aquí y vamos a entrar en perfil. Lo primero que vamos a hacer es cargar una foto de perfil, una foto de portada y colocar una descripción breve en nuestra biografía. Ingresamos aquí donde dice perfil y aquí ya agregamos las fotos. Bien, una vez tengamos cargadas la foto de portada y la foto de perfil, le damos aquí en guardar y el siguiente paso es irnos de vuelta al mismo icono a la derecha y aquí abajo nos dice volverse un creador. Le damos clic allí y aquí tenemos que realizar nuestra aplicación para que la plataforma nos pueda verificar y pueda validarnos la cuenta. Entramos allí y le damos aquí en iniciar verificación y nos sale que la verificación requiere de una cámara. Aquí le das a autorizar el acceso para que se habilite tu cámara para que empiece el proceso de la verificación. Aquí le damos en agree y aquí te pide que selecciones los documentos de identidad que vas a utilizar para tu verificación. Puede ser pasaporte, documento de identidad nacional o una licencia de conducir. En este caso voy a utilizar el documento de identidad. Debes capturar la foto de la parte frontal del documento de identidad y aquí te muestran los ejemplos, ¿sí? Debe estar bien claro, sin borrones y no debe salir oscura la foto. Ten en cuenta de que para verificar siempre tus documentos de identidad, al documento no le tiene que dar ningún brillo de ninguna luz. En lo posible detrás tuyo debe ser un fondo neutro y de lo posible también que realices estas fotos a la luz natural del día. Bien, una vez que se toma la foto de manera automática, le damos en continuar y ahora nos pide la parte trasera de nuestro documento de identidad. Le damos en Start. Cuando nuevamente toma la foto de manera automática, otra vez en continuar y ahora te pide que te hagas una selfie. Recuerda siempre seguir las instrucciones que te indican aquí al costado. Vamos en Start. Y aquí empieza el proceso de verificación de los documentos de identidad y también la verificación facial. Bien, si con este primer paso tu verificación fue rechazada por cualquier motivo, sea, la página te vuelve a redirigir al inicio. Y aquí tienes dos opciones: iniciar nuevamente el proceso de verificación con tu documento de identidad y con la verificación facial, o simplemente dar clic aquí en omitir verificación de terceros. Entonces ahora te voy a mostrar este paso en omitir verificación de terceros. Le damos clic y nos envía a este formulario. En este formulario que está aquí, recuerda siempre poner tus datos reales tal cual está en tu documento de identidad.
con las letras todas colocadas correctamente, y esto es de total confidencialidad. Esto es entre la plataforma y tú. Esto no va a ser publicado en ningún sitio de la página ni en tu página de modelo. Puedes estar en total confianza de proporcionar todos tus datos reales. Aquí como primera opción te dice perfil de Fansly, cambiar nombre de usuario. Si de repente quieres cambiar tu nombre de usuario, este es el momento de cambiarlo. Luego te pide información personal. Tus redes sociales también debes de agregarlo. El código de referencia, que ya por defecto sale mi nombre de usuario porque al inicio del video habíamos ingresado en mi enlace de referencia. Ahora más abajo, aquí en la documentación nos dice que para procesar nuestra solicitud debemos de levantar una foto de frente y de atrás de nuestro documento nacional de identidad. En este caso ya no te da la opción de que puedas utilizar pasaporte o tu registro de conducir. Debe ser el documento nacional de identidad y una foto de usted sosteniendo su identificación junto con una nota escrita a mano, como se muestra en el ejemplo a continuación. Luego te pide una grabación del video de usted confirmando su solicitud de Fansly, muestre su identificación de ambos lados en su video dándole la vuelta mientras mantiene la identificación y su rostro claramente visibles en el marco. Asegúrate de mencionar verbalmente al menos tu nombre completo, Fansly y la fecha de hoy, o muestra tu nota escrita a mano del paso anterior del video. Aquí te muestra el ejemplo, foto de ejemplo de cómo mantener la identificación. Incluye la nota escrita a mano, de lo contrario no procesaremos su solicitud. El fondo trata de que sea un fondo neutro como muestra aquí en la foto. Tu primer nombre, tu primer apellido, el mes, la fecha y el año en que estás realizando tu verificación, y debes escribir for Fansly, que significaría para Fansly, pero no lo coloques en español, colócalo en inglés, así tal cual te muestra en este ejemplo, ¿sí? Reglas: la imagen debe ser clara, su identificación debe estar completamente enmarcada, debe ser en color, no puedes enviarlo en blanco y negro, por supuesto. El texto debe ser visible y claro. La experiencia debe ser mínima. Cuando dice la experiencia debe ser mínima, se refiere al video, que no tiene que ser un video largo, debe ser un video cortísimo donde solo sigas estas instrucciones. La imagen no se debe editar, cambiar de tamaño ni rotar. El archivo debe ser en PNG o JPG, debe tener menos de 7 MB de tamaño. Si por ahí la cámara que utilizas de tu celular toma fotos en tamaños muy grandes, debes descargar una aplicación para reducir el tamaño de fotos y simplemente configuras este tamaño de aquí para que puedas levantar las fotos, ¿sí? La identificación debe ser válida y no debe estar caducada. Ahora seleccionamos el tipo de documento. Recuerda que debe ser cédula de identidad del país, el documento nacional de tu país. Añadir una foto con los bordes visibles. Ahora vamos a proceder a cargar las fotos. Bien, listo. Aquí hemos cargado las imágenes y el video. El video tuvo una duración de 6 segundos nada más. Cuando estén aquí estas palomitas, quiere decir que se han cargado correctamente. Debes colocar la fecha de caducidad de tu identificación. Y aquí más abajo en contenido dice publicar contenido explícito. Si creas tu cuenta y vas a vender contenido explícito, debes de colocar que sí. Automáticamente debes colocar que sí. En términos de servicio, yo le voy a colocar que estoy de acuerdo con él porque ya conozco la plataforma, pero a ti te recomiendo que si quieres iniciarte como modelo en esta plataforma, leas los términos y condiciones para que puedas tener un mayor respaldo y estés en conocimiento de todas las reglas de esta página. Una vez que está todo correcto, apretamos aquí en enviar solicitud. Dice aplicación de usuario verificada. Tu solicitud ha sido enviada. Puede realizar cambios en cualquier momento volviendo a esta página. Mientras tanto, puede familiarizarse con la plataforma consultando la guía vinculada a continuación. Y la plataforma te proporciona una guía para creadores. Puedes dar clic allí
te traslada a este sector de características del creador, donde puedes estar leyendo lo referente a la plataforma. Bien, ahora nada más queda esperar el correo electrónico donde confirma la verificación de tu cuenta. Una vez que recibas ese correo, puedes entrar en tu perfil y corroborar si tienes la palomita de verificación. Y eso es todo por hoy. Si quieres seguir el curso gratis de Fansly, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que voy subiendo, y no olvides de compartir siempre los videos con otras personas o otras modelos que tal vez puedan necesitar de esta información. Nos encontramos en el siguiente video.